Oye, sí, ahora te quiero llevar a un momento complicado de la historia de nuestro país, retroceder un poquito en el tiempo, unos poquitos años atrás, y tiene que ver con el 18 de octubre del 2019, ¿ya? En donde tú has dicho, digamos, en distintas instancias, que evidentemente existió no solo una coordinación en la violencia, sino que también la posibilidad de influencia extranjera. Y de hecho tú has comentado, alguna información que salió en algún momento, me parece que el Ministerio de Defensa, y corrígeme Sergio, que en algún momento se sabía del ingreso de centenares de cubanos y venezolanos que habían entrado previo al estallido y que eran expertos en guerrilla urbana. Ahora, yo te pregunto esto con un poco de pudor, porque en el fondo se ha instalado en Chile en el último tiempo, eh, desde la opinión pública, un discurso que hace que el mero análisis de estas posibilidades queden enmarcados dentro de las teorías conspirativas. ¿Por qué esto no se está conversando hoy día? Si es que hubiese algo así, sería de una gravedad tremenda y no se está conversando. Yo creo que es la única persona a la que le he escuchado, digamos, seria, una situación así ha sido a ti. No conozco otra persona, digamos, que esté en esta postura, digamos. Eh, Sabes, Vicente, creo que del 18 de octubre eh, sabemos poco. ¿Cómo llegamos a ese punto, verdad? El país se vio enfrentado a una experiencia inédita, completamente inédita en su historia. La irrupción de la violencia, la destrucción, el pillaje en gran escala. Eh, no había razones fundadas para que se produjera un estallido de cólera popular. No lo había. Experiencias semejantes, parecidas, de, de estallido de indignación de la población en otros países han tenido que ver mucho con leyes, por ejemplo, que contradecían el interés popular, el interés de la ciudadanía, eh, o esa reacción popular era una forma de resistir un estado de cosas insoportables, ¿verdad? Carestía de la vida, qué sé yo, represión de parte del gobierno. No había nada de eso en Chile. Si recordamos septiembre del 2019, las fiestas patrias, tuvimos un fin de semana de 4 días, recuerdo esa vez, mucha gente viajó de verdad a distintos lados, dentro de Chile o fuera de Chile. No había nada que dijera que estábamos al borde de la locura, de la quema de iglesias, de los saqueos de supermercados, el ataque al metro de Santiago, que no ocurrió ni siquiera en los días de las protestas contra Pinochet. Recordémoslo eso. Las protestas contra Pinochet llegaron a ser duras, violentas, incluso con choques con las fuerzas policiales de parte de los manifestantes, pero nunca se atacó el metro. Entonces era como a pensar, bueno, quienes hacen todo esto no tienen mucho aprecio por los bienes públicos, no tienen mucho aprecio por el país, por todo lo construido por el país. Esa era una primera señal, ¿verdad? Una primera deducción que uno podía sacar. Bueno, han pasado ya casi 3 años, ¿verdad? 2 años y medio, y estoy convencido de que hubo mano negra, de que hubo intervención extranjera. Ahora, claro, alguna gente dice, bueno, pero esa gente extranjera es la que atacó aquí o allá o encabezó las manifestaciones. No, 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 no. La intervención extranjera puede ser hecha, ¿verdad?, aportando recursos. Y yo creo que hubo cuantiosos recursos en los días de octubre y noviembre. ¿Para pagar a quiénes? A todo aquel que estuviera dispuesto a causar el mayor daño posible, ¿verdad?
a saquear, a robar, a destruir todo lo que vimos, todo lo que vimos. Creo que aquí se prestaron para eso, ¿verdad? Alegremente, ¿verdad? Las tribus anarquistas, grupos de delincuentes, lumpen, ¿verdad? Todo aquello. Plaza Italia, ¿verdad? Todo lo que... Y Plaza Italia es decir, toda la zona esa de Plaza Italia, desde donde ha tenido que cambiarse de vivienda mucha gente. ¿Ah? Tengo un amigo que vivía en plena Plaza Italia, ¿verdad? En esos edificios que están al lado del Teatro de la Universidad de Chile. Vio todo, lo sufrió todo, tuvo que cambiarse de allí, ya no viven en esa zona. Y mucha otra gente, muchos comerciantes, vandalismo desatado, estallido social, han dicho los periodistas, y lo dijeron desde el comienzo, estallido social. Y ahí quedó, ¿verdad? Se empezó a repetir. Y la prensa extranjera también. ¿Qué tuvo de social todo esto? Si fue antisocial, antisocial. Ahora, yo no me explico por qué el Congreso hasta hoy no constituye una comisión investigadora del 18 de octubre. No tiene explicación. Eso ya tendría que estar funcionando. Tengo a la vista la investigación que el Congreso norteamericano está llevando adelante por el asalto al Capitolio, en donde murieron policías, qué sé yo, donde pasó todo lo que pasó, alentado por Donald Trump, todo aquello. Bueno, el Congreso Nacional en algún momento, con la dignidad suficiente, tendrá que investigar a fondo esta situación. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Allí también tendría que haber investigaciones. Yo recuerdo que a finales del 2019 el jefe de la PDI dio a entender que tenían la pista de la intromisión extranjera. ¿Ya? Después eso no se habló más de eso, qué sé yo. Ahora, yo creo que el dato principal, y ese lo incorporé en este libro, esto parece spot publicitario, en este libro que publiqué en septiembre del año pasado, que se llama Estado de Alerta, entre el miedo y la esperanza. Allí incorporé yo un dato que se filtró, ¿verdad?, de una comparecencia del presidente Piñera ante la fiscal de Valparaíso por una denuncia de derechos humanos, que él fue allí y la fiscal le preguntó específicamente sobre esto. Y él respondió que efectivamente un informe de la inteligencia del ejército entregado al ministro de Defensa de entonces, Alberto Espina, hablaba de la entrada a Chile de 600 agentes venezolanos y cubanos. Piñera dice que no le dio mayor importancia o algo como eso, quedó en manos del ministro de Defensa. Bueno, no le dio luz al gas, no le dio luz al gas, probablemente a partir de un criterio político. En su momento él no estuvo dispuesto a crear probablemente, y esto para que verlo, ¿verdad?, con todos los antecedentes, una situación de confrontación directa con las dictaduras de Cuba y Venezuela, que tienen embajadas en Santiago, pues siguen teniéndolas. Bueno, y sobre todo con el hecho evidente de que esas dictaduras tienen buenos amigos en Chile. Lo repito, no es que me haya equivocado, Vicente. Esas dictaduras tienen buenos amigos en Chile. Y bastaba ver cómo actuaron esos amigos que tienen en Chile Nicolás Maduro y la dictadura castrista para sumar 2 más 2. Fue muy llamativo que el jefe del Partido Comunista, el 19 de octubre del 2019, el 19 de octubre, un día después, pidió la renuncia del presidente Piñera. Era como que estuviera cumpliendo su parte. Hay mucho que investigar, mucho que contar. Yo espero que en algún momento lo sepamos todo. Tenemos derecho a saberlo todo. Actuó una coalición de fuerzas muy oscura, en donde el crimen organizado jugó un papel
muy activo, y no podemos ser ingenuos, respecto de que la experiencia del 2019 demostró flaquezas del Estado de Chile. No teníamos una agencia de inteligencia, una agencia nacional de inteligencia, o la que había era de papel, ¿verdad? Nuestras Fuerzas Armadas tendrían que haber tomado nota de todo lo que ocurrió. Fuimos sorprendidos con la Guardia Baja, y el país pagó las cuentas, creo, con estos términos, de un grave error, un paso temerario dado por Sebastián Piñera. Ir en febrero del 2019 a la frontera de Colombia y Venezuela, a la ciudad de Cúcuta, con la mejor intención, ¿verdad? Convocado por el presidente colombiano de entonces, Iván Duque, para apoyar a Juan Guaidó, al movimiento democrático venezolano. Parecía que Nicolás Maduro estaba tambaleando, y bueno, no ocurrió eso. Maduro se sostuvo en el poder y luego se tomó desquite. Estoy convencido, Vicente, de que Maduro se tomó desquite, y ese desquite fue el 18 de octubre. Operaron en Chile tácticas de guerrilla urbana, expertos en sabotaje. El metro destruido en la escala que vimos no se destruye así tan sencillamente. Hay que tener conocimientos técnicos. Son profesionales los que pueden destruir el metro, las estaciones del metro, del modo que lo vimos. En algún momento tendrá que saberse toda la verdad.